Vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor, Ageo capítulo 1, versículo 1, y vamos a ver desde el versículo al versículo 7. Dice: en el año segundo del rey Darío, dice, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Yo quisiera, hermano, rápidamente hablar acerca de estas palabras que nos habla aquí la Biblia, cuando dice en dos ocasiones, dice meditad, versículo 5, dice meditad bien, dice sobre vuestros caminos. Y luego dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 7, meditad, dice sobre vuestros caminos. Son cosas, ¿verdad, hermanos? Que el profeta Ageo está hablando al pueblo de Israel. Vemos nosotros que Ageo también fue un profeta que en los tiempos de Zacarías, ¿verdad? También estuvo hablando, ¿verdad? Al pueblo de Israel para la edificación del templo, ¿verdad? La edificación nuevamente del templo. La Biblia nos menciona, hermanos, que había como cierta, podríamos decir, había como cierta, ¿cómo podemos decir? Como un adormecimiento en el pueblo de Israel en ese tiempo. Y Dios, ¿verdad?, manda al profeta Ageo para que le diga al pueblo, para que le hable al pueblo y que mediten, dice que mediten sobre sus caminos. Y este tiempo, hermanos, hemos estado nosotros, ¿verdad?, tal vez ocupados en muchas cosas y tal vez haciendo muchas cosas, ¿verdad?, para la obra, para muchas cosas para el Señor, y qué bendición a todo lo que podamos hacer nosotros para Dios, y es una tremenda bendición, y Dios quiere que todos estemos, ¿verdad?, haciendo algo para el Señor. El pueblo de Israel estaba adormecido, algo estaba pasando, algo Dios quería que el pueblo hiciera, pero el pueblo no lo podía discernir, no lo podía entender. Y yo creo que es importante que en este tiempo nosotros, como personas, como individuos, como creyentes, como hijos de Dios, como miembros, ¿verdad?, de la familia del Señor, hay momentos cuando debemos nosotros meditar, ¿verdad?, meditar sobre cómo está nuestra vida delante de Dios. Tal vez a veces estamos muy apurados por muchas cosas en el mundo, muchas cosas que nos distraen, nos quitan la atención de lo que de verdad, vale la pena. Y bueno, yo no digo que no son importantes todas las cosas que debemos hacer y cosas que debemos hacer en el mundo, pero hay veces que como que hay algo que Dios está queriendo hablar a nuestras vidas, algo Dios está queriendo decir a nuestras vidas, y nosotros no logramos discernir aquello, no logramos pensar, porque tal vez andamos muy presionados, muy apurados, muy carrereados, como decimos, ¿verdad? Y no escuchamos, no nos paramos, no nos sentamos a meditar qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros.
Vamos a orar, vamos a orar. Padre, ayúdanos por favor, tu palabra, enséñanos, danos de tu gracia, Señor. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Por favor, nuestros oídos, Dios, nuestra mente, por favor, aclara nuestra mente, Dios, nuestros oídos para oír tu voz, Señor. Danos de tu gracia, porque a veces, Señor, tal vez estamos muy ocupados y no podemos tomar un momento para meditar, Señor, sobre ti, sobre tu palabra, sobre tu propósito hacia nuestras vidas. Señor, sigue obrando y ayúdanos, por favor. Obra y háblanos a través de tu palabra, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, si podemos ver acá, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos menciona en estos versículos, nos dice meditar, dice bien, sobre vuestros caminos. Meditar quiere decir aplicar con atención el pensamiento a la consideración de una cosa. Aplicar con atención el pensamiento a la consideración de algo, de una cosa. En este caso, ¿verdad? El profeta le está diciendo al pueblo de Israel que el pueblo está adormecido y no puede entender el mensaje de Dios que Dios quiere, no puede entender el corazón de Dios, no puede entender el pensamiento de Dios, porque el pueblo está ocupado en otras cosas, su mente está ocupado en otras cosas. Y hermanos, es bien interesante lo que Dios le habla al pueblo. A veces, ¿verdad, hermanos? Tal vez podamos leer la Biblia, tal vez podamos prestamos el debida atención que necesita o meditar, le prestamos, aplicamos la atención y pensamos sobre aquello que Dios quiere hablarnos. A veces va a ser difícil que podamos entender el pensamiento de Dios o el propósito de Dios para con nosotros. Es interesante algo que Dios puso en mi corazón, o que Dios también habló a mi corazón. Yo creo que son días, y estos días en los cuales muchos que están en sus casas, es bueno que te sientes y que busques el pensar en Dios, el pensar en alguna verdad que Dios quiere enseñarte, en pensar algo que tal vez Dios te está hablando desde hace mucho tiempo y aún no lo has podido asimilar, no lo has podido entender o no lo has podido discernir. Entonces, aquí, como podemos ver, una de las cosas que Dios le dice al pueblo, por medio de Ageo, dice que Dios tiene que enviar a Ageo para que le repita al pueblo lo que él quiere, para que le diga al oído del pueblo lo que él quiere. Entonces, Dios tiene que enviar al profeta para decirles a ellos, no, el pensamiento de Dios es este. El pensamiento de Dios está diciendo de que ya es el tiempo. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios le dice después al pueblo, medita, o sea, piensa, dice en lo que Dios quiere para ti, para tu vida, para el pueblo, cuál es el propósito de Dios para con el pueblo. Entonces, para que puedas pensar de la misma forma como Dios piensa. Entonces, hermano, qué importante es, ¿verdad, queridos hermanos? Cuando nosotros deseamos buscar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, tenemos que a veces meditar, sentarnos, orar, ¿verdad, hermanos? Pasar un tiempo a solas con el Señor para saber lo que realmente Dios me quiere decir, para saber lo que Dios me quiere hablar, para saber, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para conmigo. Entonces, podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la casa de Lázaro, que estaba Marta y que estaba María. Las dos estaban ahí, una por sus quehaceres y la otra
¿verdad? Estaba, al parecer, que era irresponsable, porque es así lo hace ver Marta, cuando le dice al Señor, dice, no te da cuidado, dice que mi hermana, mira, está ahí sentada, dice, yo sola ando sirviendo, y ando haciendo tantas cosas, y ando haciendo esto otro, dice, no te da cuidado, dice, de eso, Señor, ¿verdad? Entonces el Señor le dice que María ha escogido la mejor parte que no le será quitada, es sentarse, es escuchar, es estar quieto, ¿verdad, hermanos? Escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es, hermanos, que si Dios permite que pasemos un tiempo con Él, que no haya, ¿verdad, hermanos? Cosas que nos interrumpan, que nos distraigan, para que Dios nos enseñe lo que Él quiere enseñarnos, para que Él nos muestre lo que Él quiere. Qué maravilla es cuando nosotros podemos aprender a conocer lo que Dios piensa, conocer lo que Dios quiere, poder saber los deseos de Dios, y que no sea yo nada más caminando en este mundo como que conozco a Dios, pero si realmente no lo conozco porque estoy haciendo lo contrario a lo que Dios está en su corazón. Entonces, el mayor miedo mío es caminar en este mundo y caminar sin el conocimiento de Dios, como a ciegas, siendo un creyente, siendo alguien que conoce la palabra de Dios, pero caminar como que si yo no conociera a Dios, porque camino sin, hermanos, seguir el consejo de Dios. Entonces, es algo importante que cada uno como cristianos tenemos que pensar, y algo que sí realmente nos debe, hermanos, preocupar es que yo no esté haciendo lo que Dios quiere que yo haga, o yo no esté haciendo conforme al pensamiento de mi Dios. Entonces, aquí vemos ahí en primer lugar que el pueblo no discernía, no podía discernir lo que Dios quería. Entonces dice, no conocía tampoco, ¿verdad?, a Dios, porque aunque era el pueblo de Dios, no podía pensar como Dios pensaba. Y allí en Oseas nos dice algo interesante la palabra de Dios, que el pueblo de Israel, pereció, dice, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Dice allí en Oseas 4:6, dice, mi pueblo, pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, teniendo la ley de Dios, no podía en verdad entender y discernir, pero hermanos, lo que era el consejo de Dios? Entonces, es muy difícil porque el pueblo, hermanos, estaba, ¿verdad?, ahí, dice la palabra de Dios, rebelde, pero no querían conocer, o sea, saber el pensamiento de Dios. ¿Y qué pasó con el pueblo? Bueno, el pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento. Entonces, el conocimiento de Dios, la Biblia lo menciona ahí en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, dice, y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca, dice, viene el conocimiento y la inteligencia. La Biblia nos menciona que de Dios viene el conocimiento, viene la sabiduría. Jehová es el que provee la sabiduría, el conocimiento de Jehová. Discernir por en sí como pueblo, como familias, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios menciona también ahí en el versículo, en Ageo,
el mismo en Ageo, en el texto que estamos, el pueblo no entendía por qué estaba vacío. Dice la palabra de Dios allá en el versículo 5 de Ageo del capítulo 1, el que leímos, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, meditad, dice, bien sobre vuestros caminos. Dice versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo dice el 6, sembráis mucho, dice, y recogéis poco. Dice, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Dice, y el que trabaja a jornal, dice, recibe su jornal, dice, en saco roto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo, hermanos, porque el pueblo no sabía discernir la voz de Dios. Segundo lugar, él no sabía discernir por qué vivía el pueblo de esa forma. Dice que vivía vacío el pueblo. El pueblo, ¿verdad, hermanos? Podemos ver aquí, dice que sembraba mucho, recogía poco, dice que comía y no se saciaba, y bueno, el que trabajaba jornal, dice que en saco roto se le iba así, dice, así su dinero o lo que tenía. Entonces, vemos aquí que algo estaba pasando y el pueblo sabía que algo estaba pasando, pero no sabía por qué estaba pasando aquello. No podía discernir lo que era, lo que Dios quería, y no podía discernir por qué estaba pasando. Es muy interesante ver lo que Dios le dice, meditad, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Y eso es algo muy interesante que Dios nos enseña a cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que discernir los tiempos, a discernir la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para la iglesia? Iglesia. Entonces, pero hay veces, ¿verdad?, que pasan cosas en nuestra vida, casualidad tal vez, bueno, pero déjame decirle qué importante es que meditemos, y Dios nos llama a cada uno de nosotros, queridos hermanos, a meditar en acuerdo el pensamiento con el nuestro. Como Dios dice, le dice al pueblo impío, le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dicen, ni mis caminos son vuestros caminos. Ahora Dios está diciéndole al pueblo que busque a Dios para que pueda ahora ir en paralelo el pensamiento del pueblo con el pensamiento de Dios, y así de esa forma estas cosas pueda entender qué es la voluntad de Dios y pueda, hermanos, Dios bendecir, ¿verdad?, la vida de la persona. Hermanos, tal vez nos podamos sentir vacíos como cristianos, tal vez nos podamos sentir que estamos haciendo algo para el Señor, pero no me llena, no me siento como a veces ya como una carga en mi vida, lo que estoy haciendo para Dios, como algo duro, como algo pesado, como que ya no puedo hacerlo y estoy trabajando para el Señor. Hermano, ahí es donde nosotros tenemos que meditar en nuestros caminos. Cuando nosotros estamos en la iglesia, pero ya no sentimos ya ese mismo amor que sentíamos antes, ya no sentimos esa misma responsabilidad como cristianos como antes, ¿verdad? Ya no sentimos eso que yo sentía al principio, el gozo, el deseo, el querer ser
un cristiano cada vez más, que Dios me use, hermanos, ¿verdad? Y todas esas cosas, hermanos, que a veces nosotros tenemos que meditar y pensar qué es lo que ha pasado. Tengo yo que comenzar de vuelta. Vida. ¿Qué cosas yo dejé de hacer? Que podemos pensar en nuestros caminos, como Dios nos dice. Por eso le dice al pueblo, hermanos, que meditad, dice, en vuestros caminos. El pueblo se alejó, ¿verdad? El pueblo de Israel se alejó de Dios, ¿verdad? Vemos que en muchas ocasiones se alejó de Dios. Carencia. El pueblo como que servía a Dios, debería hacerlo. Entonces, Dios le reclama al pueblo. Mira, yo quiero que veas conmigo, por favor, ahí en Isaías, que es tantas veces, ¿verdad?, que Dios habló al pueblo de Israel, tanto antes de que fueran al cautiverio, cuando después que volvieron al cautiverio, y otra vez fueron al cautiverio, y hermanos, ¿verdad?, fue destruido otra vez el templo, y una y otra vez, ¿verdad?, Dios le habló al pueblo de Israel, y todas estas cosas son enseñanza para nosotros. Dice allá en Isaías capítulo 1. Isaías uno dice del versículo, hermanos, versículo y estamos hablando del mismo pueblo al cual también Ageo habló, ¿verdad? Ageo estuvo hablando al pueblo, pero él habló también acerca de meditar sobre sus caminos. Dice, de su Señor, entiende. Mira lo que dice, hermanos, allí donde vemos acerca de discernir lo que Dios quiere. El pueblo de Israel dice, no entiende. Conocimiento. El pueblo para con su Dios. Le decían por este lado y el pueblo caminaba por el otro lado. No había forma, ¿verdad? Dice porque no tiene conocimiento, pero no entiende. Entonces pone una comparación impresionante, ¿verdad? Del buey y del asno, dice que ellos conocen. Si se escapan de algún lugar donde los tienen, van directamente, ¿verdad? Donde comen, ¿verdad? Al granero, saben para dónde se dirigen. Entonces dice, y aquí le habla al pueblo, ¿qué había pasado con el pueblo de Israel? Ese pueblo cargado de maldad. Impresionante lo que le dice al pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Al pueblo de Israel. Vamos a ver ahí versículo, la forma en cómo servía el pueblo de Israel. 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová,
dice la multitud, dice de vuestros sacrificios. Nota la actitud del pueblo de Israel de cómo servía a Dios. Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud, dice de vuestros sacrificios, de carneros, dice de cebo, de animales gordos, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Atrios, el incienso me es abominación. Convocar asambleas, dice, no lo puedo sufrir. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. No, yo esconderé de vosotros mis ojos, yo no oiré, dice, llenas están de sangre, dice, vuestras manos. Es como Dios le habla al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, ¿verdad?, no entendía y no conocía la voluntad de Dios sobre lo que Dios pensaba, diciéndole aquí, hermanos, al pueblo de Israel, que son rebeldes, que ellos tendrían que cambiar sus caminos, que deberían pensar y meditar sobre sus caminos. Cuando vemos, hermanos, la palabra de Dios aquí, que Dios le habla a Ageo, le dice a Ageo, al pueblo, meditad sobre vuestros caminos. Que habla al pueblo, pero que es también un ejemplo para nosotros como cristianos. Estoy caminando, mencioné al principio, y cuántos de nosotros eso nos debe llenar tanta alegría, porque, hermanos, nos vamos de este mundo. Yo no entiendo a cristianos que se quieren quedar acá y que no quieren salir de este mundo. Yo no puedo pensar, ¿verdad?, en un cristiano que ame tanto el mundo. Es algo mejor estar con el Señor, ¿verdad? Entonces, si nosotros, que Cristo viene, Dios, porque vamos con Él a la gloria. Cuando yo hablaba hablé con ella, y yo les... Una de las cosas que como cristiano yo creo, hermanos, que el que recibe a Cristo, estoy seguro que mi Padre está con el Señor. Entonces yo necesitaba comunicar esa buena noticia con mi madre, no una mala noticia, ¿verdad? Una buena noticia. Y yo quería que mi madre, bueno, supiera esa buena noticia de que mi Padre está en el cielo, de que mi Padre no está muerto, mi Padre está con el Señor. El mundo piensa que el hombre muere y se acaba toda esperanza, ya se acabó todo ahí, y que ya no hay más esperanza el que no conoce a Dios. Promesa. ¿Verdad? Yo le dije, mamá, porque yo le comencé a preguntar de mi padre, y ella me decía, ya tiene tal vez algo por allá donde está, porque ella le vivía en otro pueblo. Estaba segura de su salvación. Ella me dijo, sí, dice, yo recibí a Cristo, dice, con ustedes, dice, yo ya he recibido a Cristo como Salvador. Entonces, yo había hablado con mi padre también, yo había hablado de estos temas, y él también, hermanos, había
se vio el cambio y él como también había recibido a Cristo como Salvador. Yo le dije, bueno, mamá, mi padre, le digo, está con el Señor ahora en este momento. Y ya cuando yo le comencé a explicar a ella, al principio, ¿verdad? Fue algo, no fue algo un golpe para ella, sino que ella dice, no, pues sí, todos un día vamos a partir de este mundo. Dice, no somos eternos acá y sabemos que un día vamos a partir. Y bueno, dice, pues no podemos hacer nada si... y es algo lindo porque lo podemos compartir con los demás y saber que el cielo es real, saber que la vida eterna es real, hermanos, y no podemos entristecernos, dice la palabra de Dios, como el mundo, ¿verdad? Que no conoce a Dios. Entonces, Dios quiere, hermanos, que nosotros cada día aprendamos, ¿verdad?, a gozarnos en la vida cristiana y que Dios nos dé ese gozo de que somos sus hijos y que Dios nos dé ese gozo de que vamos al cielo y que Dios nos dé ese gozo de que ahora, hermanos, ya no estamos en tristeza, que solo Dios nos ha podido dar a nosotros para seguir adelante, para seguir en la vida cristiana, para seguir como iglesia, hermanos, para seguir haciendo la voluntad del Señor. Terminar, hermanos, ya terminar con esto. Ahí mismo yo voy a terminar a leer aquí que fue uno de los que oyó la voz de Dios. Dios José Babel, hijo de Salatiel. Repite el versículo. Y todo el resto del pueblo. El profeta Ageo, el pueblo delante de Jehová. Por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, todo el resto del pueblo. Año del rey Darío. Entonces, vemos aquí, hermanos, cómo Dios promete que si el pueblo medita, puede cambiar, ¿verdad? Cambiar el rumbo del destino del pueblo. Aquí cambió el rumbo del destino del pueblo porque hubo varones que meditaron, que escucharon, que hicieron, que ahora sí se alinearon al pensamiento del Señor. Entonces, hermanos, vemos que la gente se puso en serio y él puso por obra lo que Dios le dijo que hiciera. La voluntad del Señor y animando a otros a hacerla. Hermanos, meditó, pensó sobre esta palabra y él dijo: vamos. Forma de estar alineados al pensamiento de Dios. Es la única forma, hermanos, caminando con el Señor, a no perder nuestra comunión con Dios, no perder, hermanos, el rumbo. Yo caminar por un lado y Dios va caminando por otro. Dios me dice: camina para acá, y yo camino para allá, ¿verdad? Dios me dice: piensa de esta forma, y yo pienso de esta otra forma. Cada uno de nosotros al pensamiento de Dios, al pensamiento de su palabra, a lo que Dios quiere para tu vida. Hermanos, no dejar lugar vacíos, que nuestra vida esté vacía. Pensamiento de Dios. En esta mañana y en adelante, para meditar sobre nuestros caminos, si están alineados
al camino del Señor, al pensamiento de Dios, si sus promesas son reales, son verdaderas en nuestras vidas.